Buenas noches. Venimos caminando en fe. Y cuando nosotros empezamos a mirar en la palabra del Señor, encontramos una referencia a la cual muchos han llamado la atención y es la novia de Cristo. Pero uno de los errores que se cometen con mucho amor es que nosotros tomamos la palabra del Señor en nuestro contexto y no tenemos en cuenta el contexto en el que fue escrito. Y nosotros asimilamos entonces lo que nosotros vivimos como noviazgo, a lo que vemos como noviazgo, y en el contexto en el que fue escrito era muy diferente a lo que es hoy. Y entonces nos tendríamos que ir a qué sucedía y cuál era la costumbre cultural de todo ello. Y entonces vemos que el novio conseguía la aceptación del padre de la novia, pagaba el precio y se separaban por aproximadamente un año, para después del año o más celebrar la boda. Pero ya en ese momento había un compromiso, ya en ese momento había unas responsabilidades a las cuales cada uno de los aceptantes tenían que responder durante todo ese tiempo. También había la costumbre de que los padres cuadraban el matrimonio cuando aún eran niños. Eso quiere decir que ni siquiera eran ellos los que aceptaban, sino eran los padres los que cuadraban el matrimonio. Uno de los ejemplos que tenemos de esto que estamos hablando sobre esa costumbre la vemos con José y María, donde María resulta esperando por medio del Espíritu Santo en medio de ese compromiso, y por eso la incertidumbre que tuvo José y por eso el ángel se tuvo que aparecer. Por eso cuando se habla de la novia de Cristo, entonces estamos teniendo en cuenta de que se está hablando del pueblo de Dios en manera colectiva. La novia de Cristo es la iglesia en su conjunto. Y eso tenemos que verlo porque muchas veces se dice que como persona yo soy la novia de Cristo. Y es el conjunto, la iglesia en total es la novia de Cristo. Pero también podríamos ver un contexto poco utilizado y es en ese proceso lo que hizo Cristo. Cristo en la última cena les dijo, tomen y beban y no volverán a beber de este vino hasta que yo vuelva. También en los evangelios encontramos que él dijo que se iba a preparar. En la casa de su padre habían muchas habitaciones y él se iba a preparar las habitaciones para su novia, la iglesia. Entonces, ¿qué había en la costumbre? El hombre era aceptado por el padre de la novia y durante un tiempo tenía para crear su departamento, su casa, donde iba a vivir con su familia. Y esto entonces, ¿a qué nos lleva? A que el novio se compromete y en el compromiso se va, y estamos hablando de la resurrección de Cristo, y queda la novia con esa responsabilidad de ser fiel y todas las características que encontramos, y va a volver a las bodas del Cordero. Por eso, cuando ya vamos a los términos bíblicos, pues podemos ir en el Antiguo Testamento
a Isaías 54, 4, 8, donde Dios usa el lenguaje del matrimonio para describir su relación con el pueblo y su conjunto. No temas, pues no serás avergonzada, ni te sientas humillada, pues no serás agraviada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y del oprobio de tu viudez, no te acordarás más. Porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra, porque como a mujer abandonada y afligida de espíritu, te ha llamado el Señor, y como a esposa de la juventud que es repudiada, dice tu Dios. Por un breve momento te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. En un acceso de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor, tu Redentor. Isaías 54, 4, 8. Los israelitas entendían el matrimonio, por lo que Dios empleaba ese lenguaje para explicar su pacto. Como pueblo tenían un pacto. Y los profetas por eso utilizaron esta imagen. Y habitualmente señalaban las muchas idolatrías de Israel como la infidelidad. Pero también se habla de la esposa fiel, pero aquella esposa que se prostituye. Entonces vemos las dos clases de esposas de las que habla el Antiguo Testamento. Y entonces habla que se prostituye tras otros dioses y que abandona a su marido fiel. Estamos hablando de Ezequiel 16. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, donde es que se toma en el Nuevo Testamento el tema de la iglesia como la novia de Cristo, pues entonces tenemos que ir a 3 pasajes claves en el Nuevo Testamento. Eso no quiere decir que estos 4 pasajes que yo estoy tomando sean los únicos, no, los tomé de referencia simplemente. Y entonces debemos ir a Efesios capítulo 5, versículo 22 al 33. Compara a los maridos con Cristo y a las esposas con la iglesia. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso todo dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Cuál es la base fundamental? El amor. ¿Cuál es la base que debe existir? El respeto mutuo. ¿De qué estamos hablando? De la base del matrimonio. Un matrimonio que honra a Dios. Por eso, ante esa honra, pues entonces nos está diciendo que es el amor de Cristo hacia la iglesia, pero que la iglesia debe tener ese mismo amor y respeto por Cristo. Y entonces ya estamos hablando de una iglesia que honra a Dios, el Padre, y a Cristo en forma fiel. Pero vayamos a 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2 y 3. Porque Pablo le está diciendo a la iglesia que les ha casado con un solo esposo, Cristo. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para que presentaros
como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo está utilizando una analogía para mostrar el amor hacia los creyentes. Está hablando como ese padre espiritual, ofreciendo la iglesia a Cristo como el novio. Pero está resaltando esa fidelidad que debemos tener, esa firmeza para no ser engañados astutamente, ese celo que Dios tiene por nosotros, pero el celo que nosotros debemos tener por la palabra. Y eso deberíamos tenerlo presente nosotros. Y entonces podemos ir a Apocalipsis capítulo 21, versículo 2 y versículos 9 y 10. Es la imagen que Juan muestra la Nueva Jerusalén como la novia del Cordero. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: ven acá, yo te mostraré la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Aquí habla de la ciudad santa, de la nueva Jerusalén. No está hablando de Jerusalén, la capital de Israel, no. Está hablando de una nueva Jerusalén. Y está hablando de donde ese maravilloso lugar morará el pueblo de Dios. Y morará para toda la eternidad. Y habla que esta belleza de esa novia es impresionante. Nueva Jerusalén no es la novia de Cristo, no es la ciudad. Es donde va a estar reunida la novia. Y eso es diferente. Porque muchos hablan de que va a ser una nueva Jerusalén. No. En ninguna parte del Nuevo Testamento usted encontrará que habla de la ciudad. Habla de la iglesia. Pero está haciendo referencia al sitio donde vamos a estar como pueblo de Dios. Y qué hermoso, porque está hablando de esa relación matrimonial practicada correctamente. Y entonces estamos hablando de ese amor de Jesús por su pueblo, por su iglesia, como ese esposo que está esperando las bodas. Y volvemos al mismo contexto, o sea, todo está dentro del mismo contexto, como se manejaban las bodas en esos momentos. Y seguimos recalcando que todas las referencias son colectivas, no individuales. Y entonces se nos habla que en la segunda venida de Cristo la iglesia va a estar unida con el esposo y se va a llevar a cabo esas bodas y se restaurará la eterna unión entre Cristo y su esposa, la iglesia. Por eso no podemos enseñar erróneamente que como individuos somos la novia de Cristo. Y sobre todo que muchos hombres a raíz de esas enseñanzas se han sentido tocados, dolidos, y les ha costado la adoración porque pues no entienden cómo yo puedo ser la novia de Cristo. No, yo como parte de toda esa unión, esa unidad en la que nos ve Cristo, hago parte de la iglesia, y como iglesia, si todos unidos somos la novia de Cristo. Por eso debemos mirar bien esta imagen, porque la exactitud bíblica es importante. Cuando la Biblia habla acerca de algo, por medio de imágenes, de ilustraciones, de metáforas, hay que interpretarlas con precisión. Yo no puedo sacar la palabra del contexto como un pretexto.
Entonces tengo que ir a ese contexto. Y también tenemos que tener claro, porque utilizamos este lenguaje en la adoración. Cuando nosotros adoramos a Dios corporativamente, pues de manera natural utilizamos el lenguaje que captura nuestra relación con Él. Y entonces hablamos de oraciones colectivas, en la predicación, en la alabanza. Pero muchas veces, cuando escuchamos algunas canciones que hablan de amor, que hablan de esa relación, los seres humanos las han hecho para seres humanos. Pero como la canta un cantante que canta adoración para el Señor, entonces nosotros dijimos todo lo que él canta es de adoración. Y a veces vemos que está hablando, le está haciendo un canto a su esposa, le está haciendo un canto a sus hijas, le está haciendo un canto a la familia, y entonces tenemos que tener cuidado porque no todo lo que se canta es para el Señor y no todo el que canta para el Señor está cantando temas de adoración. También muchas veces enviamos esos mensajes equivocados. Si yo vengo y le digo, mira, es que si tú haces la oración de fe, pues vas a ser novia de Cristo, pues queda ahí como gris. No, entras a formar parte de la iglesia que es la novia de Cristo. Por eso la imagen de la Escritura es clara. Dios está preparando y purificando a su pueblo, a todo el pueblo, no individual. A todos nos está purificando. Para esa gran reunión final. Para esa reunión de la que nos habla Apocalipsis. El victorioso Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, se reunirá con su esposa la iglesia. Y habrá una gran fiesta de celebración. Y estamos hablando de las bodas del Cordero, de las que tanto hacen referencia y han hecho referencia a través de los tiempos. Y entonces cuando hablamos de la novia de Cristo, estamos hablando de la iglesia y tenemos que mirar la iglesia en la actualidad. A medida que la persecución de la iglesia que cree en la Biblia se vuelve más intensa, habrá mayor manifestación de esa iglesia remanente. Es un vestigio sobreviviente del cuerpo de Cristo que permanece fiel a los principios bíblicos a pesar de la oposición cultural. ¿Y por qué digo esto? Porque me lo han preguntado, porque yo hablo de persecuciones cuando estamos tranquilos, cuando estamos cómodos, cuando podemos hablar de la palabra, porque culturalmente estamos siendo perseguidos. Ahora, esa es la persecución que se ve a simple vista, pero en el trasfondo sigue habiendo persecución por muchas otras cosas. Pero la que más vemos es la cultural. Y hoy entonces hablar de Dios y se empiezan a acomodar de acuerdo a la circunstancia, de acuerdo a lo que se está viviendo. Y entonces vemos que hay una iglesia que se mantiene firme como remanente del Señor en los principios bíblicos y otra iglesia que se va acomodando culturalmente de acuerdo a los cambios de la sociedad. Y ahí tenemos que ser claros porque podríamos ir a ver qué es lo que está pasando. Y entonces hablaríamos de dos grupos. A nosotros nos preguntan mucho por qué tanta división en la iglesia. Porque siempre la iglesia a través de la historia, y no ha sido de ahora, sino a través de toda la historia, porque alguien decía, no, eso es de la historia moderna, no, es a través de los siglos, siempre ha habido dos grupos, los que permanecen fieles al Señor, que es la iglesia remanente, y los que se van acomodando culturalmente, que es la iglesia en general. El remanente verdadero
se mantienen los principios bíblicos. Y la iglesia en general, pues va cediendo, se va acomodando y va viviendo en la tranquilidad. Y eso lo hemos visto. Y entonces vemos cómo es el comportamiento de unos y otros en estos tiempos de apostasía y persecución. Romanos 11, del 2 al 5. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y entonces estamos hablando de este tiempo que estamos viviendo. Y estamos viendo la iglesia remanente, aquellos de simple fe y obediencia a la palabra del Señor, que es practicada por personas humildes, amantes de la gente, que sirven a la comunidad. Iglesias compasivas que no comprometen la palabra de Dios. Una iglesia más y más atrincherada en la palabra de Dios, cuanto más se oponga al mundo. Mientras más resistencia se enfrente, más resulta en la fe. En lugar de comprometer el mensaje de la palabra, podemos cambiar el método de presentar el evangelio, pero nunca considerar diluir la ética bíblica. Los valores y el mensaje de la cruz de Cristo deben estar siempre presentes. Cuando tú miras la iglesia remanente, suele ser impopular. Eso ha sido desde el pasado. Y en muchos casos han llegado a ser odiados. ¿Y sabes por qué? Porque los valores cristianos son burlados constantemente. Esto puede darte una idea de lo popular que es odiar el cristianismo bíblico. Y todos lo hemos vivido. Lo hemos vivido en la casa, lo hemos vivido por fuera, lo hemos vivido. Mucha gente le da miedo decir que es cristiano. Es que mi papá me echa. Y tantas otras cosas que no voy a entrar a profundizar. Por eso somos pastores remanentes que continuamos predicando el Evangelio de Cristo, que siempre tiene grandes implicaciones relacionadas con la sexualidad humana, la santidad de la vida humana, la definición del matrimonio, la definición de la familia, aplicando el Evangelio a las cuestiones culturales de una manera más sabia y atractiva. Es que la iglesia remanente permanece fiel predicando el Evangelio a pesar de la posible reacción que puedan recibir. Muchos han dicho: si es que yo vivo bravo porque predico así. Es que yo no puedo acomodar la palabra a la sociedad. Yo no puedo acomodar la palabra y los principios bíblicos a lo que se está viviendo. No, yo tengo que pararme en la palabra para predicar las verdades. ¿Y a dónde se quiere llegar? A buscar siempre producir más cristianos comprometidos. Es que como punta de lanza con respecto a la verdad bíblica, produciendo discípulos, porque se necesita un gran sacrificio para creer en Jesús en medio de ambientes hostiles. Las iglesias que comprometen la palabra de Dios producen creyentes débiles, pero la iglesia remanente produce discípulos comprometidos. Esa es una gran diferencia. Por eso he hablado muchas veces de la iglesia primitiva.
¿Y sabes por qué? Porque la iglesia del primer siglo era una minoría, odiada. Sin embargo, el gran poder y presencia de Dios que acompañó su ministerio. Y si no, míralo en Hechos del capítulo 3 al versículo 5. Cuán más difícil es confesar la verdad del Evangelio, mas Dios muestra su gloria. Donde abunda el pecado, abunda la gracia. Romanos 5:20. Y nosotros como pastores, y lo digo con dolor, pero con respeto, sabemos que aproximadamente el 25% de los miembros activos son los que se comprometen con la visión, con la misión, los que caminan realmente en la obra. Los demás se desprenden cuando las cosas se ponen difíciles. De esto podemos esperar que mientras más difícil sea para la iglesia practicar el cristianismo bíblico, más evidente será quién es la iglesia remanente. Por eso, esas palabras de la Biblia a mí siempre me han marcado. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Mientras más desagradable se vuelva a ser una iglesia bíblica, más las iglesias que comprometen la palabra de Dios se distanciarán de la iglesia remanente. Todo este tiempo espiritual que llevamos de más de un año, a medida que ha aumentado la angustia, el estrés, la duda, el desasosiego, que va y viene, que sube y baja, se ha visto como pastores e iglesias que comprometen la palabra de Dios optan por acomodar la cultura y comprometer las escrituras, haciendo así una distinción más clara entre la iglesia remanente y la iglesia general. Siempre he dicho y sigo sosteniendo que este es un tiempo bíblico. Y lo sigo diciendo aún después de un año. Que todo este tiempo el Señor ha sacado lo peor y lo mejor de nosotros para saber quiénes somos. Es que a veces Dios permite circunstancias difíciles para eliminar a los seguidores no comprometidos de los seguidores comprometidos. Amén, así es. Y si no, míralo en la Biblia. Jueces 7, la historia del ejército de Gedeón. 300. Por eso tú y yo, si somos de la iglesia remanente, debemos tener la convicción, el sacrificio, la devoción, la resistencia, el mensaje y el poder para cambiar el mundo. La iglesia que compromete la palabra de Dios disfruta de su popularidad temporal en el tiempo presente. Pero aquellos que son sabios y convierten a mucha gente en justicia brillarán como las estrellas por siempre jamás. Eso nos dice Daniel 12:3. La iglesia remanente perdurará mientras la iglesia que compromete en la palabra de Dios se desvanecerá. Malaquías 3:16-18. Dios promete que ha escrito un libro de memoria para aquellos que hablan de Él y temen su nombre. La recompensa para el remanente es que Él los perdonará como un hombre que perdona a su hijo. Las implicaciones de esto son vastas. Mientras que los hijos espirituales de la iglesia que comprometen la palabra de Dios probablemente se volverán agnósticos, ateos. Se enfriará el amor y tantas otras cosas. Los hijos del remanente llevaremos la antorcha de Cristo a la próxima generación, la cual aumentará en fuerza y hará obras mayores. Juan 14:12. Es que la iglesia remanente va de fuerza en fortaleza y fe a fe. Romanos 1:17. Mientras tanto, la iglesia que compromete la palabra de Dios pasa de la fuerza a la debilidad y de la fe a la apostasía y finalmente ¿a dónde? Al olvido. Por eso muchas veces le preguntan a uno, ¿dónde está esa gente? Y entonces está bueno el ejemplo de la mazorca, cómo el Señor va desgranando. Cómo el Señor va sacudiendo y va dejando. Por eso debemos orarle mucho
a nuestro Padre Celestial. Orar para que el amor del Hijo siempre permanezca en nosotros. Para que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos ayuden. A todos, a ti, a mí, a todos. A permanecer fieles hasta el final. Y ser realmente esa iglesia remanente de la que habla la palabra. Esa parte no se ha querido entender. Por eso muchas veces vemos lo que vemos y vivimos lo que vivimos. Y lo que me encanta de la palabra es que mucha gente dice que es que la palabra los regaña, que los pastores los regañan. No, no, no. La palabra de Dios es para que nosotros nos evaluemos. Esto que estoy diciendo es para que tú te evalúes y te ubiques y sepas en cuál de los dos grupos estás. Y alguien me decía, pastor, pero es que eso es dividir la iglesia. No, 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 no. Eso es saberse ubicar donde tiene que ubicar. Por eso, todos estos tiempos que estamos viviendo son tiempos espirituales. Y nos estamos ubicando cada uno donde se tiene que ubicar. Algunos durante todo este tiempo se han dado cuenta que la emoción del evangelio nunca llegó a su corazón. Que han caminado siendo simpatizantes del Señor. Otros se han dado cuenta que caminaron con el Señor, pero tan pronto necesitaron tener compromiso con Él, frenaron y es que dejar lo que estoy viviendo, es que me pusieron a escoger entre mis amigos y la iglesia, es que ir los viernes a la iglesia cuando yo tengo un viernes cultural. Pastor, es que es más cómodo ir los domingos. Pastor, a mí me encantan las mega iglesias porque es que allá soy un número más. Pastor, es que pues yo voy el domingo y en 300 personas, 500 personas, pues si yo voy o no voy, nadie se da cuenta. Todas esas frases es triste porque estamos pendientes de lo que dice el mundo. Pero no estamos teniendo en cuenta al Señor que conoce nuestro corazón. Vivimos más pendientes de la asistencia que del compromiso. Y muchos se quedaron en la oración de fe, pero no han caminado con el Señor. Muchos se comunican con el Señor, pero no tienen la comunión con el Señor. Y esas son dos cosas diferentes. Por eso, cuando se habla de la novia de Cristo, pues las características de ser la novia de Cristo, de fidelidad, de pureza, o sea, de esta parte de la que está hablando Efesios, pues es importante tenerla en claro porque hace parte de esa evaluación que nosotros debemos hacer. Hace parte de algo que tenemos que vivir. Y entonces por eso habla de una iglesia sin mancha. Habla de la purificación, ya fuimos purificados y seguimos siendo lavados por la palabra del Señor. Y por eso se recalca tanto el devocional y por eso a veces el afán. Alguien me decía, pastor, pero ¿cuál es su afán de un devocional, de una oración, si yo la puedo hacer a cualquier momento? ¿Cuál es el afán si al fin y al cabo mi relación con Dios pues es personal? Claro, es personal. Claro, es una relación íntima. Pero esa relación va a dar frutos que ya no son personales, son colectivos.
Y eso es lo que va a ver la gente. La gente no va a ver si tú haces un devocional o no. Si tú lo hiciste a las 10 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 4 de la tarde. No, no, no. Lo que la gente va a ver es lo que produce el devocional en ti. Esa comunión que tú tienes con el Señor. Y lo va a ver en los frutos que todo el mundo va a ver en ti. Y es cierto, alguien me decía, pastor, es que a mí no me importa lo que dice la gente. No, no, no. Y estoy de acuerdo, a ti no te debe importar lo que dice la gente. A ti te debe importar el testimonio que estás dando del Señor a la gente. Y eso es diferente. Porque aquí todo lo que estamos hablando es del testimonio, del compromiso y de la fe que va creciendo cada día. Todos queremos hacer cosas sobrenaturales, pero para eso debemos ser hombres y mujeres sobrenaturales. Pero como vemos en la palabra, seguimos siendo muy carnales. Por eso, si tú vas a pertenecer a esa unidad, que es la novia de Cristo, pues vas a tener esas características como perteneciente al cuerpo de Cristo. Porque por más pasión que tenga, pues por más amor a la institución, un policía no se puede retirar y montar un CAI. Es que yo amo la policía. Pues tiene que estar en la institución. Tiene que estar en el cuerpo. Para poder hacer, para poder crecer y para poder desarrollarse dentro del cuerpo. Y no es que estén mezclando las dos cosas, no, estamos hablando de la novia de Cristo, pero mañana vamos a ver el cuerpo de Cristo, porque es esa novia ataviada la que se va a presentar. Y entonces, por eso se habla de la purificación de los santos, apartados para el Señor, todos en unidad presentados. Y es ahí donde tenemos que mirar qué estamos haciendo nosotros para esa unidad. Nos hemos venido acomodando culturalmente, socialmente. Y entonces yo prefiero no pelear con nadie. No, yo respeto. Y respeto a todos y cada uno. Porque yo no puedo pretender que me respeten si yo no respeto. Entonces yo respeto a cada uno. Pero debo pararme firme en la palabra del Señor y eso ya es diferente. Por eso, a hoy evaluemos en nuestro corazón, miremos cómo estamos con respecto al Señor. Y durante todo este tiempo seguimos siendo esos principios bíblicos, de esa base de la iglesia primitiva donde lo primero es el Señor, donde no importa las dificultades, las situaciones, las angustias, estamos de la mano del Señor. ¿O somos de los que malinterpretamos la palabra y entonces somos cristianos con los cristianos y gentiles con los gentiles e impíos con los impíos? ¿O eres de aquellos que eres cristiano el domingo porque es el día del Señor, pero de lunes a sábado es tu día, entonces eres como quieres? Allá es que nos tenemos que evaluar. Por eso, orémosle al Señor. Pongámonos en las manos del Señor y reconozcamos que para esa iglesia remanente nos ha faltado compromiso, nos ha faltado amor, nos ha faltado pasión, nos ha faltado algunas cosas, pero que le pedimos al Señor que cada día esas cosas necesarias puedan estar en nosotros y podamos seguir andando en medio de esta sociedad, en medio de esta situación, con la sabiduría del Señor, prudentes, guardando el distanciamiento, no enloqueciéndonos en los encerramientos, como dice la gente, sino siendo responsables
con nosotros y nuestras familias. Estamos en el segundo día de confinamiento de este fin de semana. Ya nos anunciaron que viene más confinamiento, entonces pues ahí estaremos, por eso seguimos virtuales. Ayer me decían, pastor, pero ¿qué es una iglesia virtual? La iglesia virtual también es iglesia. Se está predicando la palabra y es un medio por el cual el Señor nos llevó a ello para que la palabra del Señor siga extendiéndose. A veces no, que es que si no es presencial, no, tenemos que aprender a estar en cada una de las situaciones. En este momento, alguien me decía, pastor, es que deberíamos reunirnos. Si está prohibida las reuniones, ¿cómo nos vamos a reunir? Y a mí me encanta, y lo digo con mucho respeto, porque hay gente que le fascina hablar de si nos vamos a reunir y cuando nos estamos reuniendo no llegan. Entonces, pues, es el proceder humano el cual respetamos. Por eso, Señor Padre misericordioso y Papito Dios, sabemos, Señor Padre misericordioso, que tú hablas siempre de que el llegar al final, el coronarnos en esta carrera, Señor, nos dará ese triunfo hermoso en ti, Padre misericordioso, y seremos poseedores de la corona, Señor, para los que mantendremos firmes, Señor Padre misericordioso. Por eso hoy te pedimos, Señor, tener esa firmeza, Señor, en los principios bíblicos, Señor Padre misericordioso, en caminar de tu mano, de la mano de tu Hijo, en dejar que cada día el Espíritu Santo, Señor, pueda hacer esa transformación, Señor, porque debemos ser conscientes también, Padre misericordioso, de que no somos materia terminada, Señor, que estamos en proceso, Señor, que cada día debemos crecer más y más, Señor Padre Santo, y cada día, Señor, a medida que vamos creciendo, se debe ver en nosotros, Señor, los frutos del Espíritu, Padre misericordioso. Papito Dios, por eso te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, porque nos has llamado, Señor, a formar parte de la iglesia, Señor. Y como ese todo, esa unidad de la que tú hablas, Señor, de la que habla tu Hijo, Señor, Padre misericordioso, de la que la palabra, Señor, siempre ha hablado, Padre misericordioso, ser esa novia ataviada para ese Hijo que estamos esperando, Señor, ese Hijo tuyo que prometió volver, Señor, y que cada día lo vemos más cerca, Padre misericordioso. Por eso hoy, Padre Santo, nos ponemos en tus manos, Señor Padre misericordioso, y te pido, Señor, que seas tú, Padre Santo, en medio de aquello, Señor, de esa angustia, de ese desazón, de ese sinsabor, Señor, que se han sentido en todos estos días, Señor, aquí en Bogotá, Señor, y en algunas partes del país, Padre misericordioso. Papito Dios, hoy ponemos este mundo en tus manos, Señor. Sabemos, Padre misericordioso, que tú permites, Señor Padre Santo, muchas circunstancias, Señor, para que nosotros, Señor, nos podamos evaluar, Señor. Por eso hoy queremos, Señor Padre Santo, venir a ti, Padre misericordioso, y evaluarnos con respecto a la palabra, Señor Padre Santo. Papito Dios, donde cada día, Señor, queremos ser diferentes, Padre amado. Queremos más estar en ti, Padre misericordioso. Quitar tanta religiosidad, Señor, pero también quitar tanto consumismo, Señor. Por eso es que se ha dicho, Señor, que la sociedad se ha mezclado en la iglesia, Señor, en lugar de que la iglesia impacte la sociedad, Padre misericordioso. Pero hoy queremos, Señor Padre Santo, mantenernos firmes, Señor, levantar, Señor, el estandarte del Evangelio, Señor, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, Señor Padre misericordioso, y que tu palabra, Señor, sea expandida, Señor Padre misericordioso, como esos principios, Señor, en los cuales debemos vivir, Señor Padre amado. Gracias, Padre bueno, porque también debemos entender que cuando violamos esos principios, Señor, se nos suceden todas estas cosas, Padre misericordioso. Muchos han dicho en este tiempo que tú dónde estás, Señor, y tú has estado ahí presente, Señor, viendo, Padre misericordioso, todas las consecuencias, Señor, porque el ser humano no ha querido entender que todo esto es consecuencias de todo lo que ha hecho, Señor, Padre misericordioso, y que todos, Señor, hemos sido culpables, Señor, o algunos por acción y otros por omisión, Señor, porque muchas veces nos hemos quedado callados, Señor, ante todas las situaciones que se viven, Señor, Padre misericordioso. Pero sabemos, Señor, que hoy levantamos, Señor, el estandarte de tu palabra, Señor Padre misericordioso, y seguimos predicando, Señor Padre Santo, para que aquellos oídos espirituales, Señor,
puedan escuchar, Señor, tu palabra y que esa palabra, Señor, sabemos que no vuelve vacía, Señor, pero también entendemos, Señor, que somos simples mensajeros, Señor, y que solo llevamos el mensaje del Evangelio, Señor, pero que es el Espíritu Santo, Señor, el que puede hacer la obra, Señor, en cada uno. Por eso, Padre bueno, hoy te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú estás, Señor, con cada uno de los que necesitan, Señor, tu Hijo como ese médico sanador que tenemos, Señor, pero también el Espíritu Santo como ese consolador, Señor, han estado siempre prestos, Señor, a esta humanidad, Señor, agobiada y doliente, Padre misericordioso, a esta humanidad angustiada, Señor Padre Santo, en este nuevo pico, Señor Padre misericordioso, que físicamente no sabemos hacia dónde vamos, pero espiritualmente sabemos, Señor, que nos estamos fortaleciendo. Te damos gracias, Señor Padre amado. Te damos gracias, Señor Padre misericordioso, y que nunca nos apartemos ni a derecha ni a izquierda, Padre Santo, sino que sigamos siendo, Señor, de esa iglesia remanente, Señor, de aquellos que quedan firmes, Señor Padre misericordioso, y siguen, Señor Padre Santo, en tu palabra. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. A los que nos han escrito en el WhatsApp, ahí estamos contestando. Algunas contestaciones no han sido a la velocidad que han pretendido, pero les hemos contestado. Entonces, si tú crees que esta palabra le sirve a alguien, bien pueda, compártesela. Compártele el link. Si quieres buscar la palabra, bien pueda, ahí queda en el Face, pero también va a estar en el YouTube, va a estar en nuestra página. Y ahí estamos en la palabra del Señor. Mañana, 9 de la mañana, seguimos sin reuniones presenciales aquí en Bogotá porque estamos en confinamiento. Entonces mañana, 9 de la mañana, el cuerpo de Cristo. Por eso hoy hemos hablado de la novia, pero muchas cosas se entremezclan con el cuerpo de Cristo. Mañana hablaremos sobre el cuerpo de Cristo y ten presente que estamos caminando en fe. Son los temas que estamos tratando sábado y domingo, caminando en fe. Lunes y miércoles, quiero ser mejor persona. Y martes y jueves, perdonar para vivir. Y el viernes, el seminario, y estamos viendo la carta de Romanos. Entonces seguimos trabajando, seguimos ahí. El Señor nos da la fuerza y nos ha dado ese espacio para trabajar, para seguir, para estar ahí, llevando el mensaje del Evangelio. Entonces, todos están cordialmente invitados. Invitemos a otros a que vean, a que aprendan más de la palabra, a que quieran enriquecerse. Y lo hacemos con toda la humildad y de lo que el Señor nos ha dado, eso es lo que damos. Un abrazo grande, muchas bendiciones y que el Señor nos siga llevando de su mano. Buenas noches y adelante de la mano del Señor.